Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que está cambiando la situación atmosférica. Vamos camino de un fin de semana de mucho calor. Luego ya en el lunes empezará otra vez a bajar el termómetro. Pero de momento, en fin, alerta por 40 grados en muchas zonas de Aragón. Este año es el Valle del Ebro, de momento, el que se está llevando el gato no al agua, a la plancha. En Madrid ya hoy nos vamos a 38 grados. En Badajoz y en Córdoba, que son los clásicos con Sevilla, están en 41 grados. Y la mínima vuelve a otro clásico, la gélida Lugo, vuelve por sus fueros, 9 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Aquí estamos ante dos escenarios, tres, si contamos Murcia, que no sé cuál es más complicado, embrollado y estúpido de todos. Aquí todo el mundo quiere hacer como que tiene mayorías cuando no las tiene. Y aquí cualquiera que tiene una minoría le parece que tiene una mayoría y no la tiene. Pero en el caso de Pedro Sánchez Pérez Castejón, alias Cunfraude, pues el problema de fondo es que, como es un jeta, es un cara dura, no opera según los criterios habituales de la política, que es engañar un poco, pero no tanto que despistes a los tuyos. Pues claro, si ya al final ni los tuyos saben de qué vas, pues llega un momento en que ellos mismos se contradicen, se hacen trampas en el solitario, se ponen zancadillas a sí mismos y acaban pues con Adriana Lastra. Adriana Lastra, que puede pasar en 24 horas de decir una cosa y otra radicalmente contraria, pero siempre con ese mismo énfasis que también retrató Goya en una serie de láminas que tiene el que hay unos burros, y esos burros son los burros sabios. Y ves a un burro, totalmente burro, pero sentado a un pupitre y haciendo como que lee un periódico ahí con el hocico en el periódico. Y otro burro, pues un burro que se pone lentes, como se decía entonces a las gafas, un burro con lentes, así como leyendo. Así se reía Goya de estos analfabetos funcionales que van encima como fingiendo la prosopopeya ática. Bien, el gran problema, cuando los que te ayudan a conseguir un estado de opinión favorable a tus intereses son zoquetes como tenazas, pues el resultado no puede ser bueno. Porque ayer Tezanos, tenazas, como siempre se le ha llamado en las cocinas del PSOE, por lo vasto que es y lo bruto y lo burro, en el sentido peor del término. Yo respeto mucho al asno, pero al asno humano no lo respeto mucho, porque el asno humano da coces. Ya se dice que no hay cosa peor que parada de caballo y caída de burro. De un caballo te caes y bueno, depende. Ahora, de un burro te caes y te haces daño seguro, porque tiene la altura justa para que te pegues la costalada y te duela todo. ¿Por qué? Pues porque el burro está hecho así, para que no lo montes. El caballo está hecho para otra cosa. Bueno, pues va a tenazas y saca una encuesta que, claro, según la interpretes, significa una cosa y la contraria, como todo lo de tenazas. Pero es que había dado una conferencia. Tenazas dando una conferencia es como si yo entreno ahora para ser el próximo base, que digo, el pívot del Barça la temporada que viene. Es una cosa incomprensible. Pero este se ha vuelto loco, es una burla, es el carnaval, ¿o qué? Pues Tenazas, que a duras penas balbucea, que dice una cosa y la contraria, que es un militante de tercera división, que ya en Podemos, en la época buena de Podemos, ahora ya lo que venga pues lo aceptan, pero en la época buena de Podemos seguramente Monedero lo hubiera echado por incompetente. ¿Cómo será? Pues ha hecho una encuesta grotesca de estas arrojadizas que hace él, antes de llamar nazis a los otros y tal, porque es un merluzo, es que empieza a ser casi divertido, Tenazas. Pero todo al servicio ¿de qué? Al servicio de presionar a Podemos. Y Podemos, yo lo vengo diciendo, y ya sé que hay mucha gente que no lo cree, yo creo que Podemos tiene tanto que perder como que ganar en otras elecciones, y que si no entra en el gobierno puede desaparecer, pero si entra en el gobierno desaparece. Ya sé que los marqueses de Galapagar apetecen
entrar en el gobierno y venderlo como una victoria. No lo sería. Serían como los mangutas que en 5 años han pasado de pobretas a millonarios y además ministros. Y eso acaba con cualquier partido comunista. Vamos, tienes que fusilar a toda la disidencia y aún así, si queda algún testigo, pues mal. Que es el problema de Iglesias, es que tiene varios testigos, que están además ahora sin el poder, mano sobre mano, porque no han ganado Madrid, salvo que algún merluzo se lo devuelva, y están ahí, bueno, los del ayuntamiento, pues fíjense, Pitita ahí de concejalilla, la ebúrnea Clara Serra, la hermana, que es mucho más torpe, allí tratando de ayudar a Regín Errejón cuando se presentó contra él. O sea, es un espectáculo el de Podemos dantesco. Pero son comunistas. Los comunistas no quieren el género humano, lo que apetecen es destruirle y esas cosas, y ellos vivir divinamente. La parte de divinamente lo han conseguido. Pero, ¿por qué va a ceder Podemos ante el PSOE? Es que no tiene nada, ¿no? Es que si ceden tampoco van a tener nada. Porque una legislatura que a lo mejor dura 1 año y medio, ¿y luego qué? Y naturalmente ese es el momento para que Regín Errejón saque su partidito con todos los damnificados del vizcondado de Villatinaja. Entonces las presiones a Podemos pueden llegar hasta un punto, pero tampoco más allá, porque en el fondo los dos se necesitan y los dos se hacen la Pascua. Para Podemos pactar con el PSOE, que lógicamente cuando lleguen los presupuestos va a tener que obedecer en parte a Europa, es imposible. Para el PSOE pactar con Podemos es un problema, porque es el socio principal de los etarras, filoetarras, paraetarras, golpetarras y tal. El responsable de todo es Sánchez, pero es que Podemos aparece como el manobra, o sea, como el chico de los recados. Recuerden que estos presupuestos que no salieron y nos han llevado a elecciones, por eso seguimos con los de Rajoy de hace 2 años, fue precedido de una visita de la Orden Mendicante de Galapagar con Fray Pablo Iglesias yendo a la cárcel de Lledoners a implorarle al preso Jonqueras que, por favor, que votara los presupuestos. Y el preso pues le abrazó mucho, hermano, luego se besuqueaban en las cortes y tal, pero no votó los presupuestos. ¿Por qué? Pues porque a ellos les va el follón, son golpistas, están en la cárcel, van a ir a la cárcel, van a quedarse en la cárcel larga temporada. Hombre, si Marlaska, son las 7 y 8 minutos, que no ha dimitido todavía, sigue siendo ese ente no humano, porque esto ya no es humano, es un ente político miserable, sigue siendo la emanación de las peores cloacas de interior. Hoy aparece en los medios cómo se ha demostrado por los partes de lesiones que la manada de Prisa y la manada de Marlaska mintieron, han mentido con un membrete oficial de interior. Pues, mira usted, sí, pero Mayoral, el de Podemos, ya no es exactamente de Pablo Iglesias. Mayoral se reía. Claro, es que esta gentuza se reía. Estos son los de Maduro, son los de los actos de repudio, pero es que encima, para colmo, después de que se ha demostrado el carácter prevaricador, miserable, del ministro del Interior, es que además se ha identificado al mantecas peludas que ofreció su argumento fundamental a los líderes de Ciudadanos. Y es un militante del PSOE que además viene de Adriana Lastra, viene de las juventudes asturianas, que no sé yo allí lo que cultivan. El merluzo común, el manteca salvaje, o sea, no sé qué es lo que cultivan allí, pero ha sido cargo público del PSOE. No crean que es un anciano borracho, es un tío de 35 años, pero que lleva toda la vida en la política, como Lastra, es lastro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos un gobierno que no es gobierno y que quiere que la oposición pues le salve de algo que es insalvable, que es que ha pactado con la ETA y ha pactado con los golpistas y quiere formar gobierno
con la ETA y con los golpistas. De hecho, lo ha hecho en Navarra. Es que eso no tiene solución. Ya puedes presionar a Podemos. Podemos encantado. Dice, claro, pues que si entra Podemos en el gobierno, en Europa no nos juntan. Claro, claro. Y porque en Europa son medio idiotas, porque la diplomacia del siniestro Rajoy fue incapaz de explicar quiénes eran los golpistas catalanes. Que si no, ¿de qué? Si no, no sales tú. Él está ahora muy contento, muy europeo. El problema es que véase Grecia. Véase qué ha sido de Syriza. Se acabó. Entonces, ¿dónde vas tú? Con el Syriza. Yo recuerdo cuando el pobre Pablo Iglesias, que a pesar de haber tenido una beca que le dio Miguel Blesa, de Caja Madrid, claro, en Caja Madrid es que están también el papá de Mayoral, también le conseguía pisos, en fin. Ellos saquearon bastante más que los de las Black. Estos en red, pero vaya si saquearon. Pues a pesar de que le pagó una beca en Cambridge para el inglés y tal, quizá los idiomas no son lo suyo. Pero él cree que sí. Y entonces me acuerdo de un mitin en que salió Pablo Iglesias en Atenas. Era la época de oro de Syriza, cuando iban a conquistar el mundo, no iban a pagar jamás. Estaba Varoufakis, que es ese tío de Star Trek que apareció un día en el gobierno de Grecia. Y ahora, como es millonario, pues dice que Tsipras les ha traicionado. Pero millonario que tiene un ático enfrente del Partenón, que es una cosa que tiembla el misterio. Y entonces decía, Namaste, Podemos, Syriza, Namaste, y no les acabas de Namaste. Entonces, Namaste Galapagar tiene ahora un problema, y es que no pueden presentarlo en ningún lado. Y hoy, puestos a defenderse, Namaste Pablenín va y filtra, lo publica El Mundo, que le ofrecieron 2 ministerios, 2, y la presidencia del Congreso. La verdad, para que esté Batet, a mí igual me da Irene Montero que Batet, son la misma cosa, o sea, nada. Pero los comercios, los ministerios sean comercio y juventud. Lo de la juventud, cuando ya vas por trillizos, esto ya es un poco chocante. Uno es joven hasta cierto punto. Eso de ser eternamente joven, bueno, si eres eterno no eres joven, y si eres joven no eres eterno. Una de dos, o corre el reloj o no corre el reloj. Pero este está pues con ese aspecto de adolescente astroso, que cuando se está ya más cerca de los 40 que de los 30, pues es sencillamente ridículo. Y hacerse el pobre con una casa que vale 1 millón de euros, aunque declares la mitad, pues es de risa, sinceramente. Pero se defiende, porque tiene el colmillo del comunista. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que yo pedí una vicepresidencia? No, hombre, no. Tú me ofreciste la presidencia del Congreso, el Ministerio de Juventud y el de Comercio. Ofrecerle comercio a alguien que está en contra de la propiedad privada y del comercio y del euro y de Europa, hay que echarle. Eso retrata al compañero fraude. Y dice, ¿y usted se cree a Pablo Iglesias? Por supuesto, pero por supuesto. Es que encaja perfectamente en la manera de ser y de actuar de un fraude. Pero eso es señal de que no está atada la investidura ni la desvestidura, que están ahí, que no saben qué hacer. Ayer ya, os cuenta Ketty Garat, que ahora ya en Moncloa, siempre se habla de Iván Redondo, pero hay otro, el secretario general, que es más importante, que dice que no, vámonos a septiembre, lo que siempre dijimos. Habrá a lo mejor investidura en septiembre si la hay. Si la hay. Es posible que el trago que pase el día 22 y 23 sea tan malo para un soberbio como Fraudez que a lo mejor ya diga no a elecciones. Y te voy a matar en las urnas. Pero ya veremos cómo salen las urnas. El caso es que quieren que ahora el PP les salve. Como está el pobre Rivera, tenemos que mandarle Colacel luego. Está ingresado. Dice que es salmonela. Bueno, mientras no sea la predecesora de Malú con la que está comprando casa, bien estamos. Es decir, que no es un envenenamiento grave, eso lo coge el médico y lo cura. Lo otro ya, si es un ahogamiento, eso es malo. A lo mejor ha tenido una indigestión de soberbia. También se puede entender así. Porque la rueda de prensa que dio el otro día es de alguien que no está bien. Y a lo mejor es que ya tenía la salmonela.
Desde luego mental la tiene. Pero, digamos, Ciudadanos lo dan por perdido. Y ahora la presión es al PP. Y claro, la presión, cuando has pactado con la ETA en Navarra, no. Así que vamos a repasar este panorama, que es un panorama... Es que recuerden que es que el día 22, que estamos aquí citados, y esta semana vamos a estar ahí, nos citará... Bueno, Carlos Herrera está haciendo por mí el Camino de Santiago, el de las Vieiras. Pero, en fin, a nosotros nos quedamos aquí para contar lo que pase, porque hasta el último día no se va a saber qué va a pasar. Pero ya están muy nerviosos todos, o sea que a saber. Fuentes de Moncloa cercanas a Pedro Sánchez han asegurado a Libertad Digital que habrá investidura en septiembre, no elecciones. Según les cuenta Ketty Garat, tras el verano las circunstancias serán otras, especialmente el hartazgo ciudadano, y esto hará posible una rectificación, dicen, por parte de Podemos. Según cuenta El Mundo, Sánchez ofreció a Iglesias 2 nuevos ministerios, el de Comercio y Juventud, además de la presidencia del Congreso. Los rechazó por ser departamentos menores. En este contexto, 66 de los 68 diputados socialistas que votaron en blanco hace 3 años en la investidura de Rajoy han firmado un escrito donde piden al PP que se abstenga. La mayoría de estos diputados no han repetido en las listas porque muchos eran partidarios de Susana Díaz, pero entre ellos estaba José Luis Ábalos. Pablo Casado explicaba en Telecinco que su partido no cambia de postura. Yo como diputado en aquella ocasión me abstuve para hacer posible un gobierno de Rajoy. Sin mi abstención, el señor Rajoy nunca hubiera sido presidente. Entonces, entendiendo las razones del momento, de entonces, entendiendo que tenemos un problema de procedimiento para la investidura, para la presidencia del Gobierno de España, yo lo que apelo es a no aprovecharse, digamos, de ese problema que tenemos en nuestro ordenamiento, en nuestro procedimiento, para bloquear la posibilidad de un Gobierno de España. Nosotros no hemos dicho no es no, hemos dicho no, pero sí. No a la abstención, porque tenemos que liderar la oposición y ser alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí a pactos de Estado, sí a una estabilidad de legislatura, tal y como llevo expresando públicamente 2 meses. Bueno, y ha pedido lo natural, lo mismo que pediría Ciudadanos si accediera a hablar. Pero es que lo de Ábalos tiene gracia, tiene una cara dura, esa cara dura huertana. Pero vamos a ver, que tú votaste abstención, sí, y Meritxell Batet, presidenta de las Cortes, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, votaron que no. Bueno, Pedro Sánchez, para mostrar su oposición, ni siquiera se quedó a votar no, sencillamente se fue. Se fue del Congreso, se fue, como Mariano a beber, pues él se fue, o sea, al váter, supongo, no sé a dónde, Waterloo, pero se fue, o sea, pero ¿dónde vas, Ábalos? Pero no tengas tanta cara dura, o sea, qué jeta tiene el amigo. Bueno, vamos ahora al espectáculo de ayer en Madrid y Murcia. Yo creo que empiezan a darse cuenta de que han tocado fondo. Y espero que se den cuenta de verdad, Ciudadanos y Vox, de que han tocado fondo. Es decir, que el espectáculo de Murcia y el espectáculo de Madrid los pone a los dos en la rampa de salida, pero al tanatorio político. Lo de ayer fue lamentable, como era previsible que fuera lamentable. Y lo de Murcia, pues ahora juran y perjuran y aseguran que en una semana, que la semana que viene hay acuerdo en Murcia y la siguiente hay acuerdo en Madrid. Bueno, por favor, ¿vais a portaros bien? Nos portaremos bien. ¿Seguís portándoos mal? Nos portaremos muy mal. Muy mal. Pero hombre, si hemos resistido todo lo habido y por haber, desde Felipe hasta la fecha. Pero hombre, por Dios, ¿dónde vas, Nicolás? En fin, el caso es que ayer en Madrid pues fue un espectáculo penoso, como era previsible, penoso y lamentable. Como de costumbre, la única que estuvo bien pues fue Ayuso, que además tuvo la cortesía de la brevedad. Pero los hay que no acaban de enterarse que esto de la política no es jugar a la canasta. De momento en Murcia y en Madrid, PP, Ciudadanos y Vox tratan de desbloquear la situación. Pablo Casado y Santiago Abascal trabajan para alcanzar un acuerdo en ambas comunidades. López Miras se ha mostrado esperanzado tras un nuevo encuentro que se producía ayer a 3 bandas previo a ese tercer pleno de investidura que se prevé para mediados de este mes. Ayer, donde sí hubo pleno, fue en Madrid, eso sí, un pleno sin candidato, donde ahora hay 2 meses de plazo para nombrar a un presidente. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio, a Ignacio Aguado y a Isabel Díaz Ayuso,
Ayuso, también a Gabilondo y a Errejón, que dirigieron sus críticas al presidente de la Asamblea. Nosotros daremos todos los pasos que sean necesarios para que nos volvamos a sentar y lleguemos a un acuerdo. Hay tiempo y nos vamos a esforzar, nos comprometemos a ello. No va a haber más mesas a tres, no va a haber más reuniones a tres. Ayer hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para intentar evitar ese bloqueo por parte de Vox. Siempre pensé que si la izquierda madrileña veía cerca una posible alternativa a gobiernos liberales iba a hacer algo semejante y que nos íbamos a ver en una situación difícil, pero es cierto que cada día que pasa esto, pues sí que es verdad que se está haciendo muy largo. El presidente de esta Asamblea se ha comportado más como miembro de su grupo parlamentario que como presidente de la Asamblea. Había y hay candidato. Lo que ha faltado es que el presidente lo haya propuesto. Sí, claro, pero eso es una prerrogativa que tiene el presidente. Ahora, ¿tienen alguna razón? Sí, tienen alguna razón. Tienen alguna razón. Ahora, lo grotesco es que Ciudadanos, que es presidente, que ha impedido que se presente el candidato más votado, legalmente, lo ha impedido, al mismo tiempo esté impidiendo y diciendo que no va a haber mesa 3 y por lo tanto que va a tener que ser el candidato más votado, a lo mejor si es más votado en las próximas elecciones. Esto es la salmonela centrista. O sea, ser de extrema derecha es malo, ser de extrema izquierda es malo, pero ser de extremo centro, eso ya es el colmo. O sea, ser sectarios de centro, que se supone que es no ser sectario, anda morena, y es lo que son. Matan no por la foto, sino porque no les hagan una foto. Bueno, vamos a ver si esto lo vamos a ver enseguida. La semana que viene, total, estamos ya jueves, la semana que viene se arregla Murcia, muy bien. Yo lo he dicho a las 6, que venga Abascal ya con algo en la mano y que nos diga, y los de Murcia, palabra, que ahora lo llevo yo. Y esto en Madrid se va a desbloquear. La prueba es Murcia. Bueno, vamos a verlo. Y si entonces se niega a Ciudadanos, pues ya sabremos quién es el que coloca al PSOE en el poder. Me extraña, pero me extraña porque Rivera vive aquí. Esta es una razón bastante sólida. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una pausa? Luego les contamos lo de la guerra de los informes, que en realidad es la prueba permanente del carácter prevaricador y miserable del inquilino de Interior, de la manada de Prisa, de la manada de La Sexta, de la manada del PSOE, con el Mantecas Peludas al frente de espaldas, que es lo suyo, porque el pobre, todos los argumentos que tiene, los tiene donde los muestra. Ahí acaba. Entre la riñonada y la rabadilla. Esa es la zona cerebral de este merluzo, que aún presume de su acto. Que presume. O sea, en lugar de irse a ayunar a la Buchinger, para no dar ese espectáculo grotesco a su familia y allegados, presume de que era un acto político. Eso es lo grave, que para ellos eso es un acto político. Pero ya digo que es que este viene como Adriana Lastra, de las juventudes sin futuro, pero con cargo en el partido. En fin, ahora, Marlaska, dimisión. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losanto. Seguimos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz. España está en manos de un ministro del Interior, que no merece ser ni ministro del Interior, ni ministro de nada, ni otra cosa que la reprobación, la execración, el vómito universal. O sea, el comportamiento de Marlaska en la agresión al grupo de diputados y diputadas y diputades de Ciudadanos y Ciudadanas y Ciudadanes el día del bochorno gay y goy y LGTBIHIJK LMNA, ya no sé por cuántos sexos van, falta el epiceno, el común y el ambiguo. El epiceno, ya lo vimos, es el del Mantecas Peludas. Bueno, pues para proteger a Mantecas Peludas está Marlaska. Y para eso se inventa un informe policial. Mira que hemos visto en las cloacas hacer fechorías. Hemos visto, cuando la oída de Roldán, informes laosianos escritos en un francés de Madrid. O sea, que es un francés como si yo me pongo a escribir en ruso, que no sé, pues lo mismo. Pero
lo de sacar un informe policial falso, hecho por un sujeto cloaquero que a lo mejor es el propio Marlaska. Porque aquí no hay ningún policía que es un funcionario y que se iría al banquillo y después a la cárcel. Porque es que los policías que han perpetrado ese informe falso van al banquillo y a la cárcel, si son funcionarios. Así que o son asesores que se fingen funcionarios, con lo cual tienen que ir al banquillo y a la cárcel, o lo ha hecho Marlaska, que tendría que ir al banquillo y a la cárcel. Porque aquí la cuestión es muy sencilla. Durante 2 horas son secuestrados un grupo de unos 30 diputados del Congreso de los Diputados en España por una horda grotesca que por delante van disfrazados del cuento de la criada y por detrás, haciendo el trabajo sucio, están Mantecas Peludas, los niños de 7 años azuzados por sus padres para decirle puta a Inés Arrimadas, que en ella ya, por eso lo aguantaba también, está acostumbrada con la horda abyecta de catatonia. Pero es que fueron agredidas, les echaron cerveza, les tiraron cubitos de hielo y les tiraban orines con pistolas de agua. Pero el momento clave es cuando Mantecas Peludas, muestra su argumento fundamental, el argumentario político, que equivale a lo que ha dicho Marlaska de yo hice una crítica política. No, hombre, no. Tú azuzaste a la violencia contra diputados del Congreso de España. Tú tienes que ir al banquillo y a la cárcel. Por incitación a la violencia y ahora por prevaricación continuada. Porque la historia del informe fantasma es la historia del fantasma Marlaska. Tan fantasma que hemos escuchado a la ministra de Justicia, Marlaska, ese es maricón. Y entonces sigue compartiendo el gobierno, el sitial de inútil, porque si inútil es la de justicia, que está ahí para pagar el servicio hecho por la banda de Garzón, más inútil es este ministro del Interior, cuya única preocupación ahora es su condición sexual. Tantos años en el armario y ahora resulta que lo único que tiene es sexo. Vamos, condición sexual, no sé lo que tendrá. Pero repito, estamos ante un caso de prevaricación tan escandalosa, de falsificación de documento oficial, de prevaricación de funcionarios, que es que han mentido vilmente. Fueron desmentidos por los policías que estaban allí, pero es que han sido desmentidos por el parte de lesiones que han preguntado los de Ciudadanos, que han presentado tarde, porque han estado lentos, muy lentos de reflejos. Claro, como el líder está con Malú y con salmonela, pues no, han estado tontos. Primero, no se va a la fiscalía, se va a un juzgado. Se va a un juzgado, para que no haya más. Claro, la fiscalía es el gobierno, la fiscalía es la que le llamaba maricón a Marlaska. O sea, la fiscalía que va a hacer nada. ¿O es que lo presentas en la fiscalía para que no haya nada? A estas alturas ya es imposible. Así que ya he visto una foto que está, me he reconocido, una foto está Miguel Gutiérrez, Melissa Rodríguez, Inés Arrimadas, me parece, y Patricia Reyes, que fueron los más agredidos. Bueno, a Patricia le tiraron un vaso con cerveza a la cara. Oiga, que podía haber habido, si responden, ahí los matan, ¿eh? Y esto está provocado, azuzado y luego justificado por el infame ministro del Interior. Pero los ministros del Interior, como están en un cargo muy delicado, al final se retratan por documentos públicos. Y aquí han hecho público un documento supuestamente policial que ningún policía ha firmado. Es más, que ningún policía debe firmar, porque va al banquillo y a la cárcel. Que saben que es mentira. Que ha sido desmentido por los policías que estaban dentro de la manifestación, no con ciudadanos, y al ver la gravedad de la situación, se fueron con ciudadanos para protegerlos. Les dijeron que salieran porque les van a matar. Y ellos dijeron que no soltaban la pancarta, que de ninguna manera. Que si acaso fueran sacando a los otros de Ciudadanos. Pero ahí estuvieron muy bien, que lo podían haber contado desde el principio. Pero es como presentar la denuncia en la Fiscalía. Como que la Fiscalía, el juzgado de guardia, y denuncias a Marlaska por incitación a la violencia, por atacar, agredir, nada menos que a diputados de la sede de la soberanía nacional.
Y además, por perpetrar 2 días después un informe falso, y además los actos del sábado, resulta que los fecha el lunes. O sea, es que además es un manazas. Para mí, que el informe lo ha hecho un sobrino de Tezanos, Tenazas, que debe tener Marlaska de escriba. Pero el lío este del informe es de cárcel. De cárcel. Y no exagero, es de cárcel. Ojalá. Sigue sin conocerse la autoría del informe policial que niega que los dirigentes de Ciudadanos sufrieran agresiones durante la marcha del orgullo gay. Arrimadas y otros 2 diputados presentaban la denuncia ante la Fiscalía, donde incluirán el parte de lesiones presentado por una simpatizante de la formación que tuvo que ser atendida posteriormente. También la nota redactada por los agentes de información que escoltaban a la delegación naranja y que dice que temieron por la integridad de los representantes. Nadie se atreve a firmar ese informe. Yo creo que es un informe Marlaska directamente, pero bueno, vamos a pedir explicaciones para ver quién ha pedido ese informe y sobre todo quién lo ha hecho, porque con los logos mal puestos, como ha denunciado los sindicatos de policía, con el nombre mal puesto, como ha denunciado algunos de los sindicatos de policía, sin firmar, como han denunciado los sindicatos, pues yo creo que el gobierno tiene que dar explicaciones y desde luego nosotros se lo hemos pedido. ¿Pero por qué ese miedo? Como dice el sindicato, no, decid vosotros, que sois diputados. Probablemente Inés nunca ha debido irse de Barcelona. Pero en fin, yo entiendo que la gente quiere formar una familia y aquello es invivible. Y los demás tenían que haberse quedado. Pero ¿cómo que los sindicatos de policía? Lo decís vosotros, que sois representantes del pueblo español, bastante más importante que los sindicatos de policía, que nos han agredido a nosotros, a los españoles, cuando os han agredido a vosotros. ¿Pero qué es eso de la fiscalía? ¿Al juzgado? ¿Qué fiscalía? Si la fiscalía es el gobierno, ¿pero de qué tenéis miedo? Uy. Cuando no maricomplejines, maricomplejones. Esto es... ¿Qué cosa? Bueno, la señora a la que pegaron 80 años, una señora de Ciudadanos que llegó a decirle, tiradme agua, pero no me peguéis en la cabeza, que soy muy vieja. Y el Mantecas presumiendo del acto político. Y estos, los sindicatos de policía dicen, ¿y vosotros qué decís? O sea, tanto valor para unas cosas y tanta cobardía para otras. Me recuerdan otro partido obstáculo. En fin. Otra de las hazañas del compañero Rivera es haber dicho que preferían votar al PSC en la alcaldía de Barcelona y no a Ada Colau. Como ha dicho el ya huido Valls, debe ser que está preparando su boda. No se la ha visto, la última vez se la ha visto en mallas fingiéndose ciclista, cosa que a cierta edad, aparte de ridículo, es peligroso. Bien, pues el PSC, que era el que apoyaban como solución, el PSC, pues ha decidido sumarse a lo que se tiene que sumar, porque ha llegado un apaño con Colau. Es que Rivera lleva unos meses. En Ciudadanos dicen, desde que salió Bea, que fue el mes de noviembre, Rivera lleva unos meses, es que es un acierto tras otro. Los socialistas del PSC mantendrán el lazo amarillo en el consistorio de Barcelona a pesar de la denuncia a Colau por su colocación. La decisión se hacía visible el mismo día que la alcaldesa les cede las carteras de seguridad y promoción económica. El presupuesto lo seguirá controlando el partido de Colau. La última idea para aumentar la recaudación es el estudio de la implantación de un peaje para circular por la ciudad. Quería saber si van a mantener ustedes el lazo amarillo en el balcón del ayuntamiento. Pues efectivamente, porque como ya explicamos, eso no depende de un acuerdo de gobierno, sino que se discute en la Junta de Portavoces en función de las mayorías de los grupos municipales. Entonces, igual que en el mandato anterior que se aplicó ese criterio, es el mismo que mantenemos ahora de la mayoría de los grupos municipales, respetando la opinión tanto de quien está de acuerdo como de quien no está de acuerdo. Ustedes no respetan nada, ustedes están defendiendo un golpe de Estado. Ustedes son golpistas. El PSC y usted, la abeja maya de la plataforma de afectados por la hipoteca, con el único problema de que usted nunca ha tenido hipoteca. Usted lo que no tiene es vergüenza. Ni hipoteca ni vergüenza. Pero tiene al compañero Valls, el ciclista, el novio, va a ser novio por tercera o cuarta vez. Este se casa continuamente. Ahora, esta vez sí que ha acertado, ¿eh? ¡Qué braguetazo ha dado Monsieur Valls! Bueno, pero ahora vamos a Monsieur Rejón, que han dado... Porque claro, salió con las ninfas cuando iban a ser los dueños de Madrid y resulta que la gente en Madrid va, vota y no los vota a ellos.
Yo recuerdo el día que sale Rejón, que salen Tania Sánchez, Clara Serra y la Simpar Pitita, que parecía las ninfas de Rubens pasadas por el Shah. O sea, dice, pero vamos a ver, qué barbaridad, qué poderío. Pero son comunistas, son pijos comunistas, y eso a la gente no le gusta. Así que Rejón anda pergeñando montar algo así como un Vista Triste 1. Que ese será el comienzo de su partido. Íñigo Errejón estaría ultimando un partido de cara a una posible repetición de elecciones generales. Según El Independiente, ya se habrían iniciado los contactos y aunque la candidatura no está cerrada, uno de los nombres que suena es el de Manuela Carmena. La formación podría llamarse Más País. Y van a llamarla Más España, pero como no lo sienten, al final les ha dado corte. Podrían llamarle Más País, periódico de la Tercera República, y así ya el anuncio es completo. También podría llamarle País Multicolor. Y así están ya como la abeja maya. En un país multicolor. Mamarrachos, son mamarrachos. Vamos a la prensa económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano. Vamos a ver, Beatriz García, cuéntame esto de 5 días... porque es que me da la risa. Tasa de 200 euros a los bancos por cada reclamación que reciban. ¿Qué tal, Federico? Pues una nueva ofensiva del Gobierno contra la banca. ¿Cómo se hace? A ver, explícame. Está preparando el Ministerio de Economía, ultimando Marisu, la farruquita. Está ultimando la redacción de un anteproyecto de ley y bueno, pretende hacer que la banca pague por cada reclamación que reciba de los clientes. La tasa será de 200 euros por reclamación. ¿Por qué? Ni más ni menos, para proteger al consumidor. Pero bueno, para proteger al consumidor o para que el Gobierno se lleve esos 200 euros y luego la banca incremente ese sobrecoste entre los clientes, o sea que al final esta tasa la acabaremos pagando todos. Pero vamos a ver, ¿en qué fundamenta esta ley? Pues que nos protege, el Estado nos protege, Federico. Entonces, pero ¿cómo nos va a proteger Marisu, que es un peligro público? Sí. O sea, sí, y privado. Ya sabes cómo son. Entonces, al final, es una jugada maestra, redonda. Tú incrementas los ingresos y mientras tanto el resto, pues, o sea, en lugar de la tasa Tobin, es la tasa fraude. La tasa, sí. La tasa podríamos fraude. bautizarla así. La tasa fraude, que consiste en que si alguien le reclama algo al banco, el banco, por ser reclamado, tiene que pagarle al gobierno. Tiene que pagar al gobierno. ¿Qué hará el banco? Que se quede y luego el banco, pues hará lo que sea. Así es, así se las gastan. Y bueno, lo avanza 5 días, que tiene información de primera mano. Bueno, es que fue cocinera antes que fraila. Claro. Sí, señor. Eso es. ¿Alguna cosita más tenemos, Federico, hoy? Tenemos el libre mercado, el anuncio de Almeida, que dice que bueno, va a subir el 26% el personal dedicado a las tareas de limpieza. Hombre, claro, si es que no hay más que ver Madrid. Pues una de las cosas más irritantes de ir por ahí es cuando ves lo limpio, por ejemplo, que está Francia... y lo sucia que está España. Ciudades, sí. Y eso depende de los ayuntamientos. Y los españoles somos más limpios que los franceses, digan lo que digan. Pero nuestras ciudades están más sucias. Luego, es un problema de los ayuntamientos. Eso claro, es que tiene toda la competencia. Aquí nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz, nos lo dice, que se va a concentrar este grueso del incremento de personal en los exteriores de la M30, algo que se le criticó mucho a Carmena, que tenía los barrios de la periferia. Claro. Bueno, ahí perdió las elecciones. Esa parte estuvo bien por su parte. O sea, estuvo mal el hecho, pero el efecto ha sido positivo. Pues Almeida se lo ha apuntado y fuera de la M30 que han ganado, que va a poner los efectivos. Bueno, pues vamos ahora a acudir a deportes, porque es que, claro, Libertad Digital se está convirtiendo ya en un fenómeno tal que hace una pregunta y los fichajes del Real Madrid se desmayan. Madre mía. Ahora nos lo cuenta David Vinuesa. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Cuéntanos el íter de los hechos, es decir, cómo sucedieron, porque no exagero. No, es la realidad. Ayer presentación de Militao con el Real Madrid, salta al terreno de juego. La verdad es que defensa central, como un castillo. Sí, viene del Oporto, 50 millones, fichado, bueno, se anunció prácticamente en el mercado invernal, salta al terreno de juego, hace lo que habitualmente se hace allí. Lanza balones, lo que pasa es que pasa calor. Pasa mucho calor, muchísimo calor, está ahí un rato y después, ¿qué hace para quitarse el calor? Pues el pobre se tiene que poner un traje para ir a la rueda de prensa. Con los focos.
palcos, todo lleno de gente, la situación que además no le suele gustar a los futbolistas porque agobia, sobre todo si no es tu idioma tampoco, que tiene que estar el pobre delante de los medios de comunicación. Última pregunta, y es el turno de Libertad Digital, de nuestro compañero Pedro Blanco. Inicia la pregunta, pero ya en la anterior se notaba que Militao no se encontraba nada bien. Bien, o sea que no fuimos nosotros. No, ya Con nosotros se convirtió se confirmó la noticia. En los últimos tramos de la penúltima pregunta ya se le notaba que la voz se iba para otro lado, incluso había bajado mucho el tono. Pedro inicia la pregunta sobre Neymar, comparte equipo con Neymar en Brasil, le tira un poco por ahí, bueno, claro. Tú compartes equipo, te gustaría volver a compartir equipo, pero ya a partir del Pedro Blanco, Libertad Digital Radio, Militao ya no se entera absolutamente nada porque el pobre baja la vista, empieza a beber agua, Arbeloa le tiene que pasar el vaso porque casi no acierta a abrir la botella y ya directamente ni puede responder a la pregunta, ni entiende la pregunta porque ya no estaba centrado lógicamente en eso. Desmayado el hombre. Claro, sino en intentar Mareado. buscar agua y salir del mal rato. Rápidamente se dan cuenta los que le acompañaban allí del Real Madrid y le sacan de la rueda de prensa. Por suerte no ha pasado absolutamente nada, ha sido un golpe de calor o un leve o un mareo y Militao está bien. Lo que pasa es que ya sabes cómo son las redes sociales, hay que tener bastante poca alma para reírse de un futbolista y más teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros casos con mareos en terrenos de juego, que luego no han acabado bien. No, muchos. Y hay gente que conoce eso y encima... Por eso, a mí lo que me parece absurdo es que hagan la rueda de prensa después de salir a calentarse el cerebro. Es al revés. Primero la rueda de prensa y luego que tiren balones y jueguen con los niños y acaricien la espalda de los ciudadanos que están allí pasando también calor, pero en vez después... Yo recuerdo la primera época del retorno de Florentino, 2009, la 2008-2009, que Cristiano, Benzema, Xabi Alonso, etcétera, todos lo hicieron por la tarde, cuando el sol no pega directamente en el Santiago Bernabéu, y además hace mucho calor. Si hay más gente. Sí, porque a la una mucha gente está trabajando y no podían. Pero bueno, Militao, por supuesto, no se le va a calificar por lo que ha pasado en su presentación. Y hay que tener un poquito más de alma también y de corazón con estos futbolistas y con cualquier persona que sufre un golpe de calor o un mareo, y más en verano. Bueno, así y que nada, le nuestro deseamos que se recupere. fichajódromo, nada. Pogba sigue la situación exactamente lo mismo, con Mino Raiola hablando cada vez que puede y un poquito más. Si no le llamas, él llama a quien tenga que llamar para hablar de Pogba. En el Atlético de Madrid pendientes del lateral derecho y en el Barcelona, cuidado Federico, porque hablan mucho de que la situación no está nada mal, pero no tienen dinero para pagar a Griezmann. Eso es lo que lo he leído con delectación. No tienen un euro. Es que no, de hecho han pagado tarde a los empleados del club, con 4 días de retraso. Pero ayer en el blog de Juanma Rodríguez decía uno, esto lo arregla el FLA, porque el FLA, o sea, el Ministerio de Hacienda español, se inventó para tapar los agujeros de los separatistas, cosa que es verdad, porque para eso lo inventó Montoro. Esto a Griezmann lo ficha el FLA. Pues y no me extrañaría, ¿eh? Creo que van a tener que pedir un crédito para pagar a Antoine Griezmann. Lo que no entiendo es que si tienen que pedir un crédito para pagar a Antoine Griezmann, ¿cómo están van pensando? a pagar en Neymar? Claro, es que no se entiende. Porque el trueque que no hay trueques en el mundo del fútbol, no ha pasado nunca, jamás. Lo contamos aquí siempre. Nada. Coutinho y Dembélé por Neymar no va a ocurrir. Eso es cuando no hay noticias en los periódicos deportivos que hacen siempre lo mismo. Sí, los cambios como en la videoconsola. Sí. Te cambio o como los cromos en el rastro. No, sí, pero no va a colar. Bueno, vamos a contarles en las noticias de cercanía, sobre todo en Madrid y en Murcia, lo que pasó ayer y lo que parece que puede pasar a comienzos de la semana que viene, que es que se arregle Murcia, es decir, que haya gobierno del PP en Murcia y que se arregle Madrid inmediatamente después. Mi duda es si durante la investidura o al terminar la investidura. Esto... Conociendo a Maricomplejones, o sea, a Ciudadanos, me da a mí que será jueves, viernes. Pero a lo mejor no, a lo mejor sale de la salmonela, convertido en un hombre nuevo, y dice, se acabaron los complejos. Santi, hermano, vamos a por ellos. ¿Quién sabe? Es